Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para sumergirnos en los secretos más jugosos y los dramas más apasionantes de nuestras celebridades preferidas. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un plato fuerte que seguro les encantará. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos completamente obsesionados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos robaron el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, y que aunque intenten negarlo, siguen generando un revuelo impresionante con cada aparición pública, cada foto compartida y, por supuesto, cada rumor que circula por las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a destapar un chisme que involucra celos, bikinis y, por supuesto, la innegable química que existe entre estos dos. ¿Están listos para saber si Kerem realmente explotó de celos al ver a Hande en bikini? Porque yo sí. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia llena de intrigas y suposiciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Suscribirse es gratis, nos ayuda muchísimo y además, podrán ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle clic al botón de suscribirse y acompáñenme en esta aventura llena de chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Prepárense un cafecito, relájense y disfruten de este chisme que seguro les dejará con la boca abierta. ¡Vamos allá! Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de constante especulación desde que comenzaron a trabajar juntos en asteriscos en Calcap Masterisco. La química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Y para alegría de muchos, esos rumores se confirmaron, Hande y Kerem eran pareja. Su relación fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, demostraciones públicas de afecto, miradas que lo decían todo, parecía que estaban viviendo un sueño. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió a todos, y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado. Y es aquí donde entra en juego el tema del vídeo de hoy, los celos de Kerem al ver a Hande en bikini. Verán, Hande Erçel es una mujer bellísima, con una figura envidiable y un estilo que marca tendencia. Sus fotos en redes sociales siempre generan miles de likes y comentarios, y sus looks en bikini, en particular, suelen ser un auténtico revuelo. Ahora imaginen la escena, Hande luciendo espectacular en un bikini que resalta su figura, disfrutando del sol y el mar. Una imagen que sin duda atrae miradas y comentarios de admiración. Pero, ¿qué pasa si entre esas miradas se encuentra la de Kerem Bürsin? ¿Cómo reacciona él al ver a su expareja, tan radiante y atractiva, disfrutando de su soltería? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Los rumores de celos por parte de Kerem comenzaron a circular después de que Hande publicara una serie de fotos en bikini durante unas vacaciones recientes. Según algunos medios turcos, Kerem se habría mostrado visiblemente molesto al ver las imágenes, e incluso habría intentado contactar a Hande para expresarle su descontento. Por supuesto, no hay confirmación oficial de esta información. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, los rumores pueden tener un impacto significativo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿son fundados estos rumores de celos? ¿Aún siente algo Kerem por Hande? ¿Le molesta verla disfrutar de su vida sin él? Para tratar de responder a estas preguntas, debemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem compartieron una relación intensa y apasionada. Es natural que incluso después de la ruptura, sigan existiendo sentimientos residuales. Ver a una expareja, especialmente a una tan atractiva como Hande, en una situación que pueda interpretarse como disfrutando de su vida, puede generar cierta incomodidad, incluso celos. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la personalidad de Kerem. Si bien se le conoce como un hombre seguro de sí mismo y con una gran confianza, también es un hombre sensible y apasionado. Es posible que en el fondo, le duela ver que la mujer que una vez amó esté disfrutando de su vida sin él.
En tercer lugar, debemos considerar el contexto mediático. Hande y Kerem son dos de las celebridades más populares de Turquía, y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, y cualquier rumor, por más insignificante que sea, puede convertirse en una noticia de primera plana. Es posible que los medios hayan exagerado la situación, alimentando los rumores de celos para generar más interés. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que sienten Hande y Kerem. ¿Aún existe la posibilidad de una reconciliación? ¿O su relación ha terminado definitivamente? Esta es la pregunta del millón y la respuesta, lamentablemente, solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Por un lado, ambos han mantenido un perfil bajo sobre su ruptura. No han hablado mal el uno del otro en público, y han evitado hacer comentarios que puedan alimentar los rumores de conflicto. Esto podría indicar que la separación fue amigable, y que aún existe respeto y cariño entre ellos. Por otro lado, ha habido algunos encuentros públicos entre Hande y Kerem que han generado esperanza entre sus fans. Han coincidido en algunos eventos, y aunque han evitado interactuar directamente, algunos observadores han notado miradas y gestos que sugieren que la química entre ellos sigue presente. Además, ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, lo que podría indicar que están enfocados en sus carreras y que no tienen tiempo para dramas personales. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse. Volviendo al tema de los celos, es importante recordar que los celos son una emoción humana común, que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Sentir celos no significa necesariamente que uno sea una persona insegura o posesiva. A veces los celos son simplemente una señal de que nos importa a alguien, y que no queremos perderlo. En el caso de Kerem, es posible que los rumores de celos sean una exageración. Pero también es posible que en el fondo, le duela ver a Hande disfrutar de su vida sin él. Después de todo, compartieron una relación muy especial, y es natural que aún sienta algo por ella. Lo cierto es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Tal vez se reconcilien y vuelvan a vivir su cuento de hadas. Tal vez sigan caminos separados y encuentren la felicidad por su cuenta. O tal vez simplemente sigan siendo amigos y colegas, respetando y admirando el trabajo del otro. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá generando interés y especulación entre sus fans. Porque al final del día, Hande y Kerem son mucho más que dos celebridades. Son dos personas que nos han hecho soñar con el amor verdadero, y que nos han demostrado que a veces, la realidad supera la ficción. Y hablando de ficción, ¿qué les parecería si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película? Sería un auténtico bombazo, ¿verdad? La química entre ellos es innegable, y estoy segura de que sus fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla. De hecho, ha habido algunos rumores sobre posibles proyectos en los que podrían coincidir. Pero hasta ahora, nada se ha confirmado. Habrá que esperar para ver si estos rumores se hacen realidad, o si se quedan en simples especulaciones. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado, y seguiremos atentos a cualquier novedad que surja en sus vidas personales. Porque, como sabemos, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y especialmente cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nunca se sabe lo que nos depara el futuro. Así que mantengan los ojos bien abiertos, porque estoy segura de que esta historia aún no ha terminado. Y nosotros, aquí en su canal de confianza, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre los celos de Kerem al ver a Hande en bikini. Como ven, la historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio, llena de rumores y especulaciones. Aunque no podemos confirmar si Kerem realmente sintió celos, lo que sí es cierto es que su relación sigue generando un gran interés entre sus fans. Recordemos los puntos principales que hemos cubierto hoy. Exploramos la historia de amor entre Hande y Kerem, su repentina ruptura y los rumores de una posible reconciliación. Analizamos los rumores de celos por parte de Kerem al ver a Hande en bikini, y tratamos de entender si son fundados. También hablamos de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, y de cómo su historia sigue generando interés entre sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem sintió celos al ver a Hande en bikini? ¿Y creen que hay posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es muy importante para nosotros. Si les gustó este vídeo, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que suscribirse es gratis, nos ayuda muchísimo y además, podrán ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 3000 palabras manteniendo el estilo asterisco asterisco. Pero agárrense fuerte, chismosos. Porque esta historia no termina aquí. Profundicemos en cada uno de los puntos que hemos tocado, metiéndonos hasta el fondo del armario de los secretos de Hande y Kerem. Tenemos que desentrañar esta madeja de celos, rumores y deseos ocultos. Asterisco asterisco el cuento de hadas y su trágico final, un recuerdo para los románticos asterisco asterisco. Volvamos a ese momento mágico en el que Hande y Kerem, como Edser, Eda y Serkan en asteriscos en Kalkap asterisco, conquistaron nuestros corazones. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y la química entre los protagonistas era innegable. La gente suspiraba con cada mirada, con cada roce, con cada declaración de amor. Era como si estuvieran destinados a estar juntos tanto en la pantalla como fuera de ella. Y así fue. Los rumores se confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. El sueño de los fans se había hecho realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y apoyo. Se convirtieron en la pareja del momento, la power couple turca que inspiraba a millones de personas. Recordemos esos viajes románticos que compartían en sus redes sociales. Las playas paradisíacas, las cenas a la luz de las velas, las fotos espontáneas llenas de risas y complicidad. Era como si vivieran en una película de Hollywood. Pero como sabemos, las películas tienen un final. Y lamentablemente el final de la historia de Hande y Kerem no fue feliz. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, otros de la incompatibilidad de agendas. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Lo que sí es cierto es que la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Muchos se negaban a creer que la historia había terminado. Mantenían la esperanza de una reconciliación, aferrándose a cualquier pista, a cualquier rumor, a cualquier indicio de que el amor seguía vivo. Asterisco asterisco el bikini de la discordia, un detonante de celos o una simple coincidencia, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema del día, el dichoso bikini. Hande, como toda una diva, suele compartir fotos espectaculares en sus redes sociales. Y por supuesto sus fotos en bikini son las que más revuelo causan. Y no es para menos. La chica tiene un cuerpazo que quita el aliento y un estilo que es pura inspiración. Pero, ¿qué pasó cuando Hande publicó esas fotos en bikini durante sus últimas vacaciones? ¡Boom! Los rumores de celos por parte de Kerem se dispararon como cohetes. Algunos medios turcos aseguraban que Kerem estaba furioso al ver las imágenes, que no podía soportar la idea de que Hande estuviera disfrutando de su soltería. Según estas fuentes, Kerem habría intentado contactar a Hande para reprocharle su actitud, para decirle que no le gustaba que se mostrara tan desinhibida en las redes sociales. Incluso se decía que había habido una fuerte discusión entre ellos por teléfono. Un verdadero drama. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Recordemos que todo esto son solo rumores, especulaciones sin confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han dicho nada al respecto.
Así que antes de darlo por hecho, analicemos la situación con cabeza fría. ¿Es posible que Kerem sintiera celos al ver a Ande en bikini? Por supuesto que sí. Como hemos dicho antes, los celos son una emoción humana. Y Kerem, por muy famoso y exitoso que sea, no deja de ser un hombre. Es normal que si aún siente algo por Ande, le duela verla disfrutar de su vida sin él. Pero también es posible que todo sea una exageración de los medios. Recordemos que Ande y Kerem son dos de las celebridades más buscadas por los paparazzi. Cualquier movimiento que hagan es noticia. Y los rumores de celos son un cebo perfecto para atraer la atención del público. Además, debemos tener en cuenta que Kerem es un hombre seguro de sí mismo, con una gran confianza en su atractivo. Es poco probable que se sienta amenazado por una foto en bikini de su exnovia. Quizás simplemente le pareció que Ande estaba muy guapa y ya está. Sin más complicaciones. Asterisco asterisco el laberinto de las emociones, ¿qué sienten realmente Ande y Kerem? Asterisco asterisco. La gran pregunta que nos ronda la cabeza es, ¿qué sienten realmente Ande y Kerem el uno por el otro? ¿Aún hay amor entre ellos? ¿O solo quedan recuerdos y buenos deseos? Esta es una pregunta difícil de responder. Como hemos dicho antes, la única respuesta verdadera la tienen ellos. Pero podemos analizar algunas pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Por un lado, el hecho de que hayan mantenido un perfil bajo sobre su ruptura sugiere que la separación fue amigable. Si hubiera habido rencores o resentimientos, seguramente lo habrían hecho público. Pero han preferido mantener la discreción, lo que indica que aún se respetan y se aprecian. Por otro lado, esos encuentros públicos que han tenido después de la ruptura también son una señal esperanzadora. Aunque han evitado interactuar directamente, algunos observadores han notado miradas y gestos que sugieren que la química entre ellos sigue presente. Además, el hecho de que ambos hayan seguido trabajando en proyectos exitosos demuestra que son profesionales y que saben separar su vida personal de su vida laboral. Pero esto no descarta la posibilidad de que en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse. Asterisco asterisco el deseo de los fans, ¿volverán a trabajar juntos? Asterisco asterisco. Y hablando de proyectos laborales, ¿qué les parecería si Ande y Kerem volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película? Sería un auténtico boom. Sus fans lo están deseando desde que terminó Asteriscos en Calcap Asterisco. La química entre ellos es innegable y su talento como actores es indiscutible. Si volvieran a unirse en un proyecto, seguramente sería un éxito arrollador. Además, sería una forma de demostrar que han superado su ruptura y que son capaces de trabajar juntos de forma profesional. Ha habido algunos rumores sobre posibles proyectos en los que podrían coincidir. Se ha hablado de una nueva serie romántica, de una película de acción e incluso de una obra de teatro. Pero hasta ahora, nada se ha confirmado. Lo cierto es que tanto Ande como Kerem están muy solicitados y tienen agendas muy apretadas. Pero quién sabe, quizás en el futuro encuentren un hueco para trabajar juntos de nuevo. Ojalá. Asterisco asterisco más allá de los celos y los rumores, una mirada al presente y al futuro asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón que nos tiene a todos enganchados. Los celos, los rumores, las especulaciones, todo contribuye a alimentar el interés del público. Pero más allá de todo esto, lo que realmente importa es lo que sienten Ande y Kerem. Si aún hay amor entre ellos, si existe la posibilidad de una reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos por separado, sigamos atentos a cualquier novedad que surja en sus vidas personales y sigamos soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Porque como sabemos, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y especialmente cuando se trata de Ande Erçel y Kerem Bürsin, nunca se sabe lo que nos depara el futuro. Así que mantengan los ojos bien abiertos, chismosos. Porque esta historia aún no ha terminado. Y nosotros, aquí en su canal de confianza, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Prometido. Asterisco asterisco conclusiones jugosas y un hasta luego con sabor a primicia asterisco asterisco. Bueno, mis queridos chismosos empedernidos, hemos llegado al final de este chismorreo profundo, intenso y lleno de interrogantes. Hemos navegado por el mar de rumores sobre los celos de Kerem, buceado en las profundidades de la relación que compartieron y nos hemos preguntado si la llama del amor sigue viva entre ellos.
Como hemos visto, la historia de Ande y Kerem es una mezcla de realidad y ficción, de momentos dulces y amargos, de sueños rotos y esperanzas renovadas. Aunque no podemos afirmar con certeza si Kerem sintió celos al ver las fotos de Ande en bikini, lo que sí podemos decir es que su historia sigue generando un gran interés entre sus fans, que anhelan verlos juntos de nuevo. La clave, como siempre, está en el tiempo. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a encontrarse, ya sea en el ámbito personal o profesional. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando, analizando y compartiendo con ustedes todos los detalles de esta apasionante historia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem sintió celos al ver a Ande en bikini? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos? Díganme todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que suscribirse es gratis, nos ayuda muchísimo y además, podrán ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les prometo que tendremos aún más chismes jugosos y secretos reveladores. Adiós, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo.